Una en punto en todo el país. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción, con la producción de Rómulo Vargas y en los controles Franco Roldán. Estamos nuevamente en nuestro micronoticiero vespertino para poder darles a conocer las actividades que se han realizado aquí en el Congreso de la República. Vamos de inmediato con más información. Mirta Vázquez, el nuevo gobierno debe continuar luchando contra la crisis sanitaria y económica. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en declaraciones a Canal N, hizo un breve balance sobre la actuación del Parlamento Nacional y recordó que este Congreso entró durante la peor crisis que enfrentó al país bajo un modelo que no permitía la reelección. Hemos tratado de darle respuesta a las demandas de la población, asumimos las críticas porque no pudimos darle las respuestas adecuadas y porque nos equivocamos seguramente en cuestiones técnicas producto de la falta de experiencia, señaló. Sin embargo, Mirta Vázquez aseguró que este Congreso trató de responder de forma urgente a diversas necesidades que requerían resolverse para tratar de enfrentar la pandemia, tales como la situación del personal de salud, la liberación de los fondos de las AFP, entre otros temas. Agregó que el Congreso también puso sobre la mesa temas importantes para enfrentar la crisis. Me siento orgullosa de que hayamos puesto en el debate el tema de la emergencia alimentaria, la situación legal de las ollas comunes, la seguridad alimentaria y otros temas como la doble contratación del personal de salud. También dimos prioridad a temas laborales, de derechos de las mujeres y otros que hemos logrado aprobar cuando han sido temas postergados por muchos años. Finalmente, la titular del Legislativo hizo un llamado para que el nuevo gobierno y el Congreso, que está por iniciar sus funciones, centren sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Tenemos que mirar todo y reflexionar cuáles serían nuestros mejores talentos para resolver y acabar con esta lacra que afecta a diversos sectores. Hay que pensar cómo luchamos contra la corrupción desde las diversas posiciones en las que estemos, puntualizó la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. Y establecen medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social espera que la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo, que propone establecer medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones que no logren acceder a una pensión regulada por el Decreto Ley 19990, sea promulgada en la brevedad por el presidente de la República. El dictamen fue propuesto de la congresista Cecilia García Rodríguez, de la bancada de Podemos Perú, y presentada el 27 de mayo del 2021. Luego fue debatida y aprobada en el Pleno del Congreso. Posteriormente fue enviada al presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de 15 días útiles. 1:03 a nivel nacional, ya es hora de la tarde. Vamos a conversar con el congresista Mariano Yupanqui, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial para ti. A usted, congresista, puede acceder a darnos unos minutos para poder abordar diversos temas que han estado ustedes viendo en la Comisión de Ética y también algunos temas de coyuntura. ¿Qué puntos se han estado revisando en las últimas sesiones de la Comisión de Ética, congresista, y cuál es el balance que se realiza de la misma? Bien, bueno, hemos tenido durante estos 14 meses una agenda bastante ajustada con los tiempos, hemos respetado el debido proceso, existido 40 casos en total. De los 40 casos se han desplegado en 6 casos que se ha dictaminado, 3 de ellos con sanciones, que se fue derivado a la mesa directiva, ¿no? Pero en líneas generales ha sido una comisión por el tiempo, en muchos casos controversiales, casos que realmente en el reglamento no se detallaba o no se precisaba, básicamente por la particularidad de los mismos. Sin embargo, hemos tratado de mantener el debido proceso y siempre optando también que en este caso los congresistas implicados tengan su defensa en todo momento disponible, ¿no? ¿Algunos de estos casos, congresistas, han terminado en una recomendación para una suspensión en el Pleno del Congreso? Sí, quedaron 3 casos pendientes. Lamentablemente no sé si la presidenta solicité a partir del mes de mayo la agenda del mismo, pero bueno, lamentablemente por criterio de ella no lo ha colocado, ¿no?
Ujú. ¿Qué temas quedaron pendientes, congresista? Bueno, quedó el caso de Gino Costa, que estuvo pendiente a partir del mes de mayo, el caso de la congresista Rosario Paredes y el congresista Orestes Sánchez Luis. Sí, son tres casos que quedaron, digamos, se derivó a la mesa directiva para su programación en el debate en cualquier pleno, ¿no? Ujú. ¿Y qué temas es exactamente, congresista, para que la población lo recuerde, tenían involucrados a estos congresistas que usted ha citado? Bueno, el tema de Gino Costa era referente a un problema que tuvo con un colega, Pepe Luna, sobre unas declaraciones que dio en señal abierta, manifestando de que el colega estaba implicado en una organización criminal y referente a ese tema, ¿no? El caso de la congresista Rosario Paredes fue un caso referente a la evaluación sobre una denuncia de oficio realizada a través de personal de su despacho sobre el tema de recorte o de el desdoblamiento del sueldo, que ese es el término, ¿no? Desdobló el sueldo, pero que ese desdoblamiento no estaba aprobado se dio inicialmente, pero se tomó la decisión de parte del Congreso que no se iba a considerar. Ujú. Ahora, pero Obviamente que esa es una práctica, lamentablemente, que ya se ha visto en congresos anteriores, ¿no? En el sentido que creo que muchos deben recordar lo que ocurrió con la congresista Elsa Canchaya, ¿no? Que fue muy polémico en su momento, con la contratación de una trabajadora que finalmente era fantasma porque trabajaba al interior de su hogar en el servicio doméstico, y casos similares, ¿no? De trabajadores que o se les recortan el sueldo, o como lo que ha mencionado con respecto al desdoblamiento del sueldo. O sea, ¿y cómo es que se puede fiscalizar en este caso, congresista, para que estos temas ya definitivamente no se repitan? Porque finalmente a quien afecta es a la institución del Congreso frente a la población. definitivamente la institución es la más afectada y en realidad el reglamento es bien claro, y así como el código el código de ética parlamentaria. Los congresistas deben conocer, básicamente acá ha existido dos casos que presuntamente también se puede dar por un desconocimiento, ¿no? Al momento de usar el procedimiento. Y esto puede generar estos problemas. Pero realmente acá lo que se necesita, recuerdo que este congreso que está ingresando, han participado de los 130 congresistas, 60, 70 congresistas en las capacitaciones al inicio. Entonces es importante que los congresistas deben participar en estas capacitaciones para poder conocer cuáles son las funciones y las responsabilidades, ¿no? Y este código de ética no solo entregarte, ¿no? Sino también recibir una capacitación del mismo, ¿no? Claro, estas charlas de inducción que se dan justamente antes que los congresistas ya ingresen a ejercer funciones en el Congreso de la República, para evitar justamente este tipo de circunstancias que al final pues afecta la imagen del Parlamento. Definitivamente, es la realidad. En el caso de la congresista Rosario Paredes y el congresista Orestes Sánchez Luis, ha existido una irregularidad al momento de una contratación o tomar alguna decisión de parte del congresista, ¿no? En este caso. Y realmente no podemos decir que sí ha habido un recorte, porque en el camino, en el proceso mismo, se ha dado algunas irregularidades, básicamente por un tema de forma, ¿no? Entonces sí, definitivamente que esto es uno de los casos, es la falta de conocimiento, porque son los primeros días donde ingresan al Congreso y toman ciertas decisiones, muchas veces sin ser consultados, ¿no? A sus asesores o revisar el procedimiento. Ahora, esto que ocurrió con la congresista Rosario Paredes, ustedes aprobaron el informe para suspenderla por 10 días. ¿Esto es lo que ha quedado pendiente o finalmente se procedió a la suspensión? No, han quedado pendientes los tres casos. A mí me sorprende que el presidente Domingo Chávez no ha programado estos casos. No entiendo por qué. Le he pedido varias oportunidades en la sesión de portavoces, en la Junta de Portavoces, pero bueno, ella decidió no aceptarlo, ¿no? Ahora, esto ya no tendría ningún efecto, ¿no? Si ya caemos en cuenta que el Congreso ya está de Sí, pues. salida,
en pocos días ingresa el nuevo Congreso, entonces quedaría totalmente pues en letra muerta, podemos decirlo, cabe el término, no sé. Sí, sí, esa es la realidad. Lamentablemente, esto genera una mala imagen para el Congreso. Y lo digo porque yo le he manifestado en su momento que necesitamos agendar estos casos para que obviamente no se la mesa directiva, la presidenta, no la pueda señalar como que está blindando a algún colega congresista, ¿no? Porque estaba ya en sus manos el tomar esa decisión de programar estos casos. Ujú. Y para que se genere también precedentes, ¿no, congresista? Porque más Claro, allá de lo claro. que hemos estado viviendo con respecto a la pandemia y estas situaciones que han estado ocurriendo también al interior del Parlamento, no pueden quedar también, digamos, en una sanción, ¿no? Porque esa es la sensación que tiene finalmente el ciudadano de que se puede cometer faltas de manera impune sin ninguna sanción de por medio, y entonces eso afecta directamente esta imagen que tiene la gente del Congreso de la República, que por supuesto afecta también a al trabajo que vienen haciendo congresistas a través de sus comisiones, a través de sus comisiones especiales y en el día a día, ¿no? Que basta que uno de repente cometa alguna falta o algún delito y esto de alguna manera afecta a todos. Sí, todos en realidad tenemos que sumar para cuidar la institución. Es las personas, como nosotros, los ciudadanos, que en un momento llegamos a representar a nuestras regiones, a nuestro país en una institución tan importante y de mucha historia como es el Congreso de la República, sí debemos pensar que es nuestra casa y como nuestra casa debemos cuidarla, ¿no? En ese sentido, no existen muchas excusas cuando tenemos, por ejemplo, desde el mes de mayo, y yo venía solicitando la priorización de esta agenda, pero no le hicieron caso omiso, ¿no? Entonces eso sí genera este tipo de suspicacias que obviamente le hace un daño a la imagen del Congreso, ¿no? Y justamente, congresista, hablando del tema de ética de sus colegas, ¿cómo usted toma esta denuncia que, bueno, ya se dio a conocer en estos últimos días de parte de la presidenta del Congreso, que mencionaba que habría recibido ciertas presiones de parte de un grupo de congresistas de algunas bancadas para que se apruebe un viaje a Estados Unidos y se pueda, bueno, vacunar libremente como se estaba dando en ese país? ¿Esto es grave? ¿Cómo usted lo ve? No, realmente yo no considero la gravedad del caso porque se ha dado ese es procedimiento. Uno puede gestionar, solicitar el viaje porque está dentro también del alcance del congresista y la presidenta tiene a bien evaluar de acuerdo a las circunstancias, los presupuestos, y si lo deniega, no veo ningún inconveniente. Ahora ya lamentablemente esto se ha generado un mal antecedente porque acá existe una confrontación, una disputa al respecto, ¿no? Y quién tiene la verdad, y esto ha salido a raíz de cuestionamientos que se han dado por decisiones que ha tenido la presidenta. Lamentablemente la presidenta ha salido mal, salió el último frente al Congreso, frente a los congresistas que estuvimos el último pleno, bueno, no quiso escuchar, habló muy cortante y se fue, ¿no? Entonces, para el Congreso, para los colegas, no fue un buen gesto, no ha habido ningún tipo de mensaje de agradecimiento por este Congreso, porque es el trabajo de todos. Ujú. Entonces, esto me parece que ha generado estas fricciones, ¿no? En estos comentarios, pero de que han solicitado los viajes no es la única vez que lo han hecho, ¿no? Y si no tiene sustento, lo han denegado, está de acuerdo a la potestad de la Ujú. presidenta. Así es que Me no veo refería, nada congresista, inconveniente. en que parte de esta denuncia era porque se hablaba de una cierta presión con respecto a la cantidad de votos que podrían significar este grupo de congresistas y que después podría esto reflejarse en una posible moción de censura a la mesa directiva. No, eso en ningún momento se ha dado, ¿no? Bueno, particularmente nunca lo he escuchado, Ujú. y más aún han observado que permanezca sabiendo que existe una fricción al respecto, pero siempre han priorizado, pues, ¿no?, la estabilidad de la institución, del país, en momentos tan difíciles como los que se vivía o los que se vive, y a pocas semanas de terminar el Congreso. Entonces varias decisiones se han dado de ese tipo, ¿no? Entonces
son especulaciones, son comentarios ya adicionales a toda la fricción que se ha dado entre la presidenta del Congreso y algunos colegas que se sienten afectados por estos mensajes, ¿no? Bien, congresista, y usted como presidente de la Comisión de Ética, ¿qué cree que debería tener el próximo Congreso que está ya a puertas de ingresar para evitar justamente esos enfrentamientos entre bancadas, estos impases y que lamentablemente lejos de que los proyectos o la importancia de los proyectos que a veces son comentados más se genere noticias o informaciones por el comportamiento o reacciones de algunos parlamentarios? Mira, en realidad son 130 congresistas que llegan con diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, diferentes prioridades. Es complicado, ¿no? No es la primera vez, siempre ha sido complicado el Congreso, ¿no? Entonces, el mensaje sí es buscar un consenso, buscar un plan de gobernabilidad, que predomine la democracia, de que hay temas que sí son importantes de bandera para el Congreso y que todos deben afianzar en cumplirlos, y sobre ello obviamente que pedir que todos se alineen a un solo mensaje es imposible, ¿no? La verdad es un parlamento, vienen a hablar, se viene a debatir, a conversar. Yo creo que es parte de esta experiencia rica que te deja un Congreso donde en los debates podemos discrepar, pero al final siempre terminamos buscando el consenso, ¿no? Y ese es el gran objetivo de las bancadas, de los presidentes de los partidos, de los voceros, el alinear ciertos objetivos que tiene el país ahora, como es el tema de afrontar la crisis sanitaria, la crisis económica que vive el país de una manera responsable, defender la democracia, la gobernabilidad. Entonces son banderas o bases importantes para que la estabilidad del país se mantenga. Entonces, sobre ello va a haber muchos temas que sí van a surgir en el camino, que son de bastante debate, cuestionamientos, porque de eso se trata este Parlamento, ¿no? Pero sí, desear lo mejor para ellos. Así será, congresista. Muchas gracias. Ha sido usted muy gentil. Gracias a ti, Gisela. A usted, congresista Mariano Yupanqui, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, conversando y haciendo un balance sobre algunos puntos y temas y denuncias también que llegaron a este grupo de trabajo. Algunas han terminado en una recomendación y, por supuesto, no evitar que estas circunstancias o situaciones se repitan, porque afecta terriblemente a la institución del Congreso frente a la imagen que tiene ante la población. Basta que un parlamentario, un congresista cometa alguna falta a la ética o esté inmerso en algún presunto delito, y definitivamente pues la sensación que tiene la ciudadanía a veces es que todos pueden tener pues ese mismo comportamiento, ¿no? Y eso es justamente lo que se tiene que evitar. Son ya la 1:18 en todo el Perú. Vamos a escuchar a continuación un informe especial que ha preparado nuestro colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Francisco Pérez, quien hace un balance de la gestión de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. Escuchemos. El 15 de noviembre del 2020, tras las protestas en contra de la asunción como presidente de la República del congresista Manuel Merino de Lama, y que dejaron 2 personas fallecidas, el Congreso eligió una nueva mesa directiva presidida por el legislador Francisco Sagasti en la presidencia y conformada por Mirta Vázquez, Luis Roel y Matilde Fernández en las vicepresidencias. 3 días después, tras la toma de mando de Francisco Sagasti como primer mandatario, Mirta Vázquez Chuquilín asumió la presidencia del Poder Legislativo. En medio de la crisis sanitaria, producto de la pandemia por la COVID-19, acrecentada por la reciente crisis política y los efectos de una crisis económica en ciernes, la representante de la región Cajamarca asumió el cargo en una coyuntura bastante complicada, pero no por ello, junto a sus colegas Roel Alba y Fernández Flores, dejaron de trabajar en busca de acuerdos básicos para sacar adelante las leyes que el país necesitaba en un momento complejo de nuestra historia, rumbo al Bicentenario. Así lo recuerda Mirta Vázquez, presidenta del Congreso. Yo me propuse como objetivo garantizar un proceso de transición hacia el nuevo Congreso. Recordarás que estábamos en un momento en el que incluso se pensaba que los congresistas que estamos ahora querían quedarse para el futuro, y entonces había que garantizar esta transición a pesar de todas lo que hemos tenido. Hemos
tenido que enfrentar, y me refiero a las censuras constantes, a las amenazas, porque no hubo día que no nos amenacen con una censura. Y bueno, eso es lamentable porque nos distrajo mucho, pero enfrentamos 4 censuras y creo que hemos cumplido con el primer objetivo de, a pesar de eso, llegar a este momento. Al cierre de las actividades del Congreso Complementario y a puertas de iniciar las funciones del correspondiente al periodo 2021-2026, toca hacer un balance sobre lo avanzado en este proceso. La titular del Legislativo señala qué leyes se ha logrado promover en esta gestión, sobre todo en las normas urgentes para enfrentar la pandemia. Nos propusimos tener mínimos consensos para asumir una agenda que de cara al país sea la prioritaria, y creo que ahí teníamos 3 aspectos importantes. Uno era responder a la crisis que estábamos atravesando, y yo ahí quiero relevar algunas normas muy importantes que hemos aprobado, por ejemplo, el tema de apoyo a seguridad alimentaria, ollas comunes, por ejemplo. Esa es una norma que permite ahora que el Estado pueda destinar recursos a las personas que tienen que atender el tema de la alimentación, que es urgente para mucha gente que ha sido golpeada con esta situación. Lo otro es en temas de salud. Hemos tenido normas importantes que, por ejemplo, permiten la doble contratación de médicos cuando hay escasez de personal de salud en los hospitales y se necesita tanto. Vivienda, salud y reforma política, temas importantes para el país, también fueron considerados en esta gestión. Hemos aprobado una ley importantísima sobre vivienda social, que creo que va a ser precursora también como para transformar toda esta política de acceso a vivienda digna para la gente más pobre. Hemos aprobado normas que tienen que ver con, por ejemplo, el cannabis medicinal, que es una norma muy importante para que muchas personas puedan tratarse con estos mecanismos alternativos frente a enfermedades. Luego, en reforma política, yo podría rescatar algunas normas que creo que sí marcan un antes y un después. El tema de eliminar la inmunidad parlamentaria, que ahora se ve lo necesario que es. El tema del financiamiento de partidos políticos. En el tema de mujeres, yo creo que hemos avanzado algunas leyes importantes, como sacar la ley de acoso político, el apoyo de empoderamiento de mujeres rurales. ¿Y qué se hizo en materia de lucha anticorrupción? Esto es lo que señala Vázquez Chuquilín. Terminamos con algunos blindajes que además se resumían en la frase "Otorongo no comió torongo". Nosotros logramos desaforar a alguien que era un parlamentario, que tenía una acusación constitucional, como el señor Edgar Alarcón. Hemos sancionado también a Martín Vizcarra, un expresidente, inhabilitándolo. Hemos resuelto el caso de los ex-CNM, que estaba ahí durmiendo el sueño de los justos, de los hermanitos también este caso. Hemos avanzado en los casos de Chávarri, dejamos ya las acusaciones aprobadas de Chávarri, de Gálvez, de una serie de personajes vinculados a estos círculos de corrupción. De esta forma, culmina este periodo parlamentario con un saldo positivo en medio de una situación complicada y una pandemia que aún no termina. Para Congreso Radio, informó Francisco Pérez García. Bien, muchas gracias a nuestro colega Francisco Pérez, quien nos ha preparado este informe sobre todos esos proyectos o el trabajo que ha realizado también durante estos meses la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín, y sobre todo lo que ha significado enfrentar, ¿no?, asumir este reto en medio de una crisis política que vivía nuestro país, en medio de un momento muy doloroso, muy luctuoso, que significó la partida de 2 jóvenes, ¿no?, de 2 chicos como Inti Braille. Vamos con más información. Martín Vizcarra y Pedro Chávarri serían inhabilitados para ejercer función pública. En enlace telefónico con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, señaló que la Comisión Permanente aprobó el informe de la denuncia constitucional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 5 años para ejercer cualquier cargo público. Ha mencionado también que en su condición de exministro de Transportes, Vizcarra habría vulnerado una disposición expresa en la Constitución, donde los altos funcionarios no deben tener vínculos con empresas. Escuchemos. Acabas de mencionar el relacionado al denunciado Martín Vizcarra,
en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por haber presuntamente vulnerado una disposición expresa de la Constitución que establece pues que los altos funcionarios no deben tener vínculo con en intereses privados, principalmente con empresas. Entonces, esa situación es la que ha motivado que se proponga una sanción, de acuerdo a lo que prevé pues la Constitución en sus artículos 99 y 100, de inhabilitación. Ese informe ha sido aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente. Su trámite va a proseguir ante el Pleno, estará ya en manos del siguiente Congreso. A su vez, indicó que se aprobó el informe final de la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el suspendido congresista Edgar Alarcón por el presunto delito de peculado doloso. Puntualizó que la Comisión Permanente aprobó el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Bueno, igual que en los casos anteriores, y esa es una clara demostración del señor de que nuestra subcomisión y la comisión permanente se manejan con total autonomía. No olvidemos que el señor Alarcón en algún momento fue parte de este Congreso, ya por una investigación, una denuncia anterior que fue tramitada, fue separado de su cargo de congresista de la República. Y hay otras denuncias que también se han dado trámite, como es la que mencionas, ayer ya el congresista Delgado hizo la sustentación del informe final, el cual fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión Permanente. Entonces, la Comisión Permanente no está haciendo otra cosa que ratificar la contundencia de los informes que en su momento pasaron por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tenemos todos los argumentos, se han realizado cada una de las etapas que establece el artículo 89 del reglamento del Congreso para que estos informes sigan su trámite tal como está establecido. El gobierno debe promulgar el proyecto de ley sobre desarrollo urbano. En comunicación con Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Oyola, se mostró optimista en que el Ejecutivo promulgue el proyecto de ley sobre desarrollo urbano sostenible aprobado por el Pleno del Congreso. Dijo que la norma se ha trabajado con el Ejecutivo, inmobiliarias y gobiernos regionales. También ha resaltado que la iniciativa tiene como fin que los sectores más olvidados cuenten con una vivienda digna. Escuchemos. Esta es una de las leyes importantísimas que yo espero que el Ejecutivo la promulgue, porque es una ley que hemos trabajado con el Ejecutivo de una manera articulada también con los sectores involucrados, como son las inmobiliarias, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, en fin, los involucrados, que nos ha permitido sacar una ley que permita su implementación, pero además que sus resultados se van a ver cuando las personas van a tener la posibilidad de contar con una vivienda, sobre todo los más pobres del Perú, los que no tienen acceso a techo propio, a mi vivienda, pero que además el Estado siempre deja sus terrenos para que, así, prácticamente, entre comillas, abandonados, luego llegan los traficantes de terreno, se instalan, venden los terrenos a las personas que menos tienen, a veces les salen mucho más caro que si lo compraran, digamos, de una manera legal, pero además una vez que están ahí tienen que pagar altos costos por el agua, y definitivamente que esto lo hemos cambiado para que el Estado sea quien habilite estos terrenos, para que mediante un plan de desarrollo urbano se pueda determinar cuáles son los terrenos. El presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Oyola, ha indicado que en su gestión se han aprobado iniciativas legislativas como la ley que amplía los plazos de titulación de terrenos, la ley de protección de espacios públicos y la ley de habilitación de planeamiento urbano, entre otros. Escuchemos. Por ejemplo, la ley que amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales, que tiene por objeto medidas para la formalización de la propiedad informal, ampliando los plazos de ocupación de posesiones. Antiguamente era hasta 2004, lo hemos ampliado hasta el año 2015. Con esto permitimos que muchos pueblos que no podían acceder hacia su titulación, hoy en día puedan hacerlo, incluso algunos ya tienen sus títulos a raíz de
de esta ley que hemos dado dentro de la comisión. La ley de gestión y protección de los espacios públicos, por ejemplo, que es una ley que da un marco normativo para la gestión, protección y manejo de la sostenibilidad de los espacios públicos, en tanto son los elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora último, nosotros hemos dado la posibilidad de que las personas que hoy tienen la necesidad de una vivienda puedan contar con espacios habilitados para una vivienda, como es la ley de la habilitación y del planeamiento urbano sostenible, y que va a permitir de que se le pueda dar una vivienda digna a las personas que más lo necesitan, y evitar el tráfico de terrenos, evitar las invasiones, habilitar los terrenos del Estado. 1:30 a nivel nacional. Nosotros nos despedimos y los dejamos con la señal del Congreso TV. Permiso.